Buenas tardes, bienvenidos a Joyas Auténticas. Mi nombre es María y vamos a tener hoy, esta tarde, porque estamos de tarde, el estudio de Juicios de Dios sobre Tiro, parte 2, porque estamos en esa serie de los juicios de Dios sobre Tiro y ya tuvimos la parte 1, así que viene la parte 2. Y los invito para que se arrodillen conmigo a tener una palabra de oración. Oremos. Amado Padre en los cielos, te rogamos que perdones nuestros pecados. Imploramos la presencia de tu Santo Espíritu, que me recuerde todas las cosas para que este estudio que estamos poniendo ahora en el registro público quede claro, se pueda entender y que sea una bendición para los que van a escuchar este estudio, que tu Santo Espíritu también los acompañe y les ayude a entender, que unjas mis labios con un carbón encendido, que no sean mis palabras las que hables, sino tus palabras. Aleja de aquí toda mala influencia y envíanos nuestros santos ángeles ayudadores. Son bendiciones que te ruego, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a tener la parte 2 de los juicios de Dios sobre Tiro. Y los que hayan visto la parte 1 sabrán que estos estudios nos han llevado a concluir que el Ezequiel 28, verso 3, no se refiere solamente a Lucifer, pero no solamente a Lucifer, sino que también se refiere al rey de Tiro. Y el rey de Tiro es un símbolo para Babilonia. La Babilonia antigua, que es símbolo de la Babilonia moderna. Por lo tanto, Ezequiel 28:3 no se refiere solamente a un ser individual, sino también a un movimiento general. Y ese movimiento general es la triple unión, el globalismo moderno, el dragón, la bestia y el falso profeta, que es lo que forman la Babilonia moderna. Entonces vamos a volver a leer aquí Ezequiel 28:3, que dice: He aquí eres más sabio que Daniel. No hay secreto del que pueda, no hay secreto del que pueda esconderse de él. Y este es el verso que vamos hoy a abordar, Ezequiel 28:3, y vamos a hacer mucho énfasis en la palabra secreto. No hay secreto que se esconda de Daniel. Y hablando del rey de Tiro, que es Lucifer, que es una confederación general, la Babilonia moderna de hoy en día, la triple unión, dice entonces ese verso que no hay secreto que se pueda esconder de esa gran confederación de Lucifer. Y la pregunta aquí es, ¿por qué lo compara con Daniel? Dice, he aquí eres más sabio que Daniel. No hay secreto que se pueda esconder de él.
Y tenemos una nota aquí. Y la nota dice, aquí Satanás está con el profeta Daniel en el sentido, aquí Satanás se compara con el profeta Daniel en el sentido de que el Señor dice que Satanás, representado por el príncipe de Tiro, es más sabio que Daniel. No hay secreto que te puedan ocultar, hablando de Satanás. Pero, ¿por qué se compara a Satanás con el profeta Daniel? ¿Por qué no uno de los otros profetas? ¿Y por qué dice la Escritura que no hay secreto que puedan esconder de Satanás? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Que no hay secretos que se pueda esconder de Satanás. ¿Cómo puede ser esto? Entonces dice, primero, miremos al profeta Daniel en el libro de Daniel. Así que vamos a comparar unos versos del capítulo 2 del libro de Daniel, los versos más exactamente 17 al 27, que dice: Entonces Daniel fue a su casa e hizo saber la cosa a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, que codiciaron que pidieran misericordia del Dios de los cielos acerca de este secreto, para que Daniel y sus compañeros no perecieran con el resto de los sabios de los hombres de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en una visión nocturna. Entonces Daniel bendijo al Dios del cielo. Respondió Daniel y dijo: Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque suyos son la sabiduría y el poder. Y él muda los tiempos y las estaciones, quita reyes y pone reyes. A los que conocen, da el entendimiento. Él revela las cosas profundas y secretas. La palabra aquí, la palabra secreto o secretas están resaltadas. Él conoce lo que está en las tinieblas y la luz mora con él. Te doy gracias y te alabo, oh Dios de mis padres, que me diste sabiduría y poder, y me has hecho saber ahora lo que te pedimos, porque ahora nos has dado a conocer el asunto del rey. Luego, pues, Daniel fue a Arioc, a quien el rey había ordenado para destruir a los sabios de Babilonia. Él fue y le dijo así: No destruyas a los sabios de Babilonia. Llévame delante del rey y yo mostraré al rey la interpretación. Entonces Arioc llevó deprisa a Daniel ante el rey y le dijo: He hallado un varón de los cautivos de Judá, el cual dará a conocer al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, cuyo nombre era Belsasar: ¿Podrás tú darme a conocer el sueño que he visto y la interpretación? Del mismo modo, respondió Daniel en presencia del rey y dijo: El secreto. Porque en este capítulo no es que vamos a estudiar en sí la interpretación del capítulo Daniel, la profecía. Vamos a estudiar la relación de estas partes porque en varios versos nombra la palabra secreto. Y vamos a estudiar la relación que tiene esta palabra secreto con Ezequiel 28:3, que dice que no hay secreto que se pueda esconder de él. Entonces dice: el secreto que el rey ha demandado, ni los sabios, ni los astrólogos, ni los magos, ni los adivinos pueden mostrarlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y hace saber al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu lecho son estos.
En cuanto a ti, oh rey, tus pensamientos vinieron a tu mente en tu lecho. De aquí en adelante, el que revela los secretos te hace saber lo que sucederá. Pero en cuanto a mí, está escrito, pero en cuanto a mí, este secreto no me he revelado por ninguna sabiduría que tenga. No me he revelado por alguna sabiduría que tenga más que cualquier otro viviente, sino por causa de ellos que darán a conocer la interpretación al rey, y para que puedas conocer los pensamientos de tu corazón. Y continuamos aquí leyendo Daniel 2, 45 y 47. Por cuanto viste que del monte fue cortada una piedra sin manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá después de esto. Y el sueño es cierto, y su interpretación segura. Entonces Nabucodonosor se postró sobre el rostro y adoró a Daniel y mandó que le ofrecieran una ofrenda y olores agradables. Respondió el rey a Daniel y dijo: verdad es que tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores y revelador de secretos, ya que tú pudiste revelar este secreto. Entonces, en Daniel 4:9 dice: oh Belsasar, maestro de los magos, porque sé que el espíritu del santo de los dioses está en ti, y ningún secreto te turba. Cuéntame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Entonces, como vemos, en esta profecía vemos que se nombra la palabra secreto muchas veces. Y esa palabra secreto tiene que ver con el sueño, con las visiones. Y el sueño y las visiones del rey Nabucodonosor son profecías. Así que la palabra secreto está relacionada con las profecías, con el evangelio eterno, con el misterio eterno, con el evangelio eterno que fue dado desde el principio. La palabra secreto entonces está relacionada con eso, con las profecías, con el evangelio eterno, y dice que en el capítulo de Daniel se nombra la palabra secreto muchas veces, pero no en todos los versos la palabra secreto no significa lo mismo, pero en todo caso, en todos sus significados está relacionada con la profecía, con el evangelio eterno. Daniel 2:19 dice secreto, y dice que significa atenuar, es decir, en sentido figurado, ocultar, misterio, secreto. Y también Daniel 2:22 significa demoler, destruir, cosa secreta también. Y en Daniel 2:27 y 30, 47 y 4:9, en estos versículos la palabra secreto tiene el mismo significado que la palabra secreto en Daniel 2:19, que significa ocultar, misterio, secreto. Y las profecías son misterios, son el evangelio eterno. Son misterios que Dios ha revelado a sus siervos, los profetas. Entonces dice acá: solo de Daniel el profeta están escritas las palabras. Solamente para Daniel están escritas las palabras: ningún secreto te perturba. Y los secretos se refieren a la profecía.
Daniel representa a todo el pueblo de Dios que son estudiantes de la profecía. Así que esa palabra secreto también representa al pueblo de Dios, a los que estudiamos la profecía. Así como el rey de Tiro representa una confederación general y también representa a Lucifer, Daniel también representa un grupo y son los estudiantes de la profecía modernos de este tiempo. Y dice acá, Daniel 12, 9 y 10 y 12, 9 dice, y él dijo, anda Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Los entendidos comprenderán los secretos. Esos secretos era ¿para quién? Para el tiempo del fin. Por eso dice que en los últimos días Daniel recibirá su heredad. Los estudiantes de profecía, estos secretos, estas profecías eran secretos que iban a ser revelados en el tiempo del fin. ¿A quién? A los que están representados por Daniel, que son los estudiantes de la profecía. El Salmo 25:14 dice, el secreto de Jehová está con los que le temen y les mostrará su pacto. Entonces el secreto de Jehová está con los que le temen, con los estudiantes de profecía, y él hará un pacto con ellos, les mostrará su pacto. Salmo 25:14 dice, el significado de la palabra secreto allí en Salmo 25:14, H5475, de H3245, una sesión, es decir, compañía de personas, una compañía de personas que para las cuales fueron revelados estos secretos. Esa compañía de personas son los estudiantes de la profecía. En estrecha deliberación, por implicación, intimidad, consulta, un secreto, asamblea, consejo, interior, secreto, consejo. Proverbios 33:32 dice, porque abominación es a Jehová el perverso, mas su secreto está con los justos. Proverbios 3:32, la palabra secreto allí significa de una palabra H5475, de H3245, una sesión, es decir, una compañía de personas en estrecha deliberación, por implicación, intimidad, consulta, un secreto, asamblea, consejo interior secreto. Los estudiantes de profecía. Entonces, Amós 3:7 dice, ciertamente el Señor no hará nada sin que revele su secreto. ¿A quién? A su compañía de personas allí. A la asamblea de los estudiantes de la profecía. No hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y Mateo 13:34 dice, todas estas cosas habló Jesús a la multitud en parábolas, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, diciendo, abriré mi boca en parábolas, diré cosas que se han mantenido en secreto o escondidas desde la fundación del mundo. Son las profecías. Entonces, la palabra secreto, vemos acá que está
completamente ligada a las profecías. En Mateo 3:34, de una palabra G29:28, un verbo primario ocultar, adecuadamente cubriendo, ocultar, asimismo, mantener secreto, secreto o secretamente. Romanos 16:25-27 dice: y a aquel que tiene poder para confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio guardado, del misterio del secreto desde el principio del mundo, pero ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno dado a conocer a todas las naciones para la obediencia a la fe. Al único Dios sabio sea gloria por medio de Jesucristo para siempre. Amén. Romanos 16:25, secreto, significa allí 4601 de 4602, callar, transitivo o intransitivo, callar, secreto, silenciar, callar, secreto. Y el secreto tiene que ver con las profecías. Y el Señor no hará nada sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Pero el verso de Ezequiel 28:3 dice: eres más sabio que Daniel, ningún secreto se esconde de él. Entonces está diciendo que Lucifer y que el movimiento representado por Lucifer y el rey de Tiro, que es la Babilonia moderna, tampoco para ellos hay ningún secreto que se les esconde. O sea, ellos también pueden entender las profecías y vamos a ver cómo es esto. Dice en Romanos 16:25-27, y aquel que tiene poder para confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio guardado secreto desde el principio del mundo, pero ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno dado a conocer a todas las naciones para la obediencia a la fe. Al único Dios sabio sea gloria por medio de Jesucristo para siempre. Amén. Dice. Entonces, cuando dice, y aquel que tiene poder para confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, cuando nosotros vamos al libro del Apocalipsis, Apocalipsis 1 dice, el testimonio de Jesucristo que Dios le dio para darlo a conocer a sus siervos, los profetas, y él lo envió a las 7 iglesias, enviando su ángel a el revelador Juan. Entonces la revelación de Jesucristo que Dios la dio, y él le envió su ángel al revelador Juan. ¿Para quién? Para sus siervos los profetas. Y dice acá Ezequiel 28:3, secreto, H5640, una raíz primitiva, detenerse, por implicación reparar, en sentido figurado mantener, en secreto, cerrado, escondido, secreto, cerrado. Dice Daniel, secreto, de Daniel H7322, significa esconder misterio secreto. He aquí eres más sabio que Daniel y no hay secreto que te puedan ocultar. Eso dice en Ezequiel 28:3, refiriéndose a Lucifer, al rey de Tiro, pero también al movimiento general moderno, la Babilonia moderna. Pregunta, ¿cómo es que ningún secreto puede ocultarse de Satanás? Y aquí tenemos una cita bíblica que de la hermana White
ella nos va a contestar esa pregunta. Y vamos a empezar a leer de un libro que se llama Confrontación. Y dice, Satanás observó cada evento con respecto a las ofrendas de sacrificio con intenso interés. La devoción y la solemnidad relacionadas con el tratamiento de la sangre de la víctima le causaron gran inquietud. Para él, esta ceremonia estaba revestida de misterio, pero no era tonto. Satanás estaba pendiente del sistema de sacrificios del Israel antiguo y pronto aprendió que las ofrendas de sacrificio tipificaban alguna expiación futura para el hombre. Vio que estas ofrendas significaban arrepentimiento por el pecado. Esto no estaba de acuerdo con sus propósitos y de inmediato comenzó a obrar en el corazón de Caín para inducirlo a rebelarse contra la ofrenda de sacrificio que prefiguraba la venida de un redentor. Está en Confrontación, página 22. Y luego tenemos aquí otra cita. Entonces, ¿qué hacía Satanás? Estaba pendiente. Satanás es un asiduo, es un estudiante muy juicioso de la Biblia, pero no para practicarla ni para arrepentirse, sino para torcerla, para desviar a los hombres de la verdad. Dice la siguiente cita, el mundo se ha corrompido tanto por la complacencia, el apetito y la pasión degradada en los días de Noé, se había corrompido tanto por la complacencia, el apetito y la pasión degradada en los días de Noé, que Dios destruyó a sus habitantes con las aguas del diluvio. Y a medida que los hombres volvieron a multiplicarse sobre la tierra, la indulgencia en el vino hasta la embriaguez pervirtió los sentidos y preparó el camino para el consumo excesivo de carne y el fortalecimiento de las pasiones animales. Los hombres se alzaron contra Dios o se rebelaron contra el Dios del cielo, y sus facultades y oportunidades estaban dedicadas a glorificarse a sí mismos en lugar de honrar a su Creador. Satanás encontró fácil acceso a los corazones de los hombres. Es un estudiante diligente de la Biblia, eso es Satanás, un estudiante diligente de la Biblia y está mucho más familiarizado con las profecías que muchos maestros religiosos. Esta declaración aquí es solemne. Satanás es un estudiante diligente de la Biblia y está mucho más familiarizado con las profecías, con los secretos que son las profecías. Está más familiarizado con las profecías que muchos maestros religiosos. Sabe que le interesa mantenerse bien informado en los propósitos revelados de Dios para que pueda derrotar los planes del infinito. Así que los incrédulos frecuentemente estudian las escrituras más diligentemente que algunos que profesan ser guiados por ellas. Terrible. Los incrédulos investigan las escrituras más diligentemente que algunos de los que profesan ser guiados por ellas. Algunos de los impíos escudriñan las escrituras para familiarizarse con la verdad bíblica y obtener argumentos para que parezca que la Biblia se contradice. Y muchos cristianos profesos son tan ignorantes de la palabra de Dios por descuidar su estudio, que están cargados por el razonamiento engañoso de aquellos que pervierten la verdad sagrada para apartar las almas del consejo de Dios en su palabra. Una cosa es cierta,
Aquellos adventistas del séptimo día que toman su posición bajo el estandarte de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reprensiones contenidas en los testimonios del Espíritu de Dios. Eso es Mensajes Selectos, tomo 3, página 93. Y dice acá, otra cita, que está también en Mensajes Selectos, tomo 3, página 92, párrafo 3, dice: los hombres pueden idear esquema tras esquema, y el enemigo buscará seducir a las almas de la verdad. Pero todos los que creen que el Señor ha hablado a través de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán a salvo de los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Eso está en la carta 50 de 1906. Bueno, pero también esa cita, la cita Mensajes Selectos, tomo 3, página 92. Y tenemos otra cita del libro que nombramos anteriormente, que se llama Enfrentamiento. Y ese libro ese libro habla de las tentaciones de Jesucristo en el desierto. Y dice Enfrentamiento, y está en las páginas 24-25 esta cita, y dice: Satanás vio en las ofrendas típicas a un redentor esperado que iba a rescatar al hombre de su caída. Hizo profundos planes para gobernar los corazones de los hombres de generación en generación y cegar su entendimiento de las profecías, que cuando Jesús viniera, la gente rehusaría a aceptarlo como su Salvador. Eso hizo Satanás, porque él sí se estudió las profecías y él hizo planes para dejar que la gente no pudiera entender las profecías y reconocer que al venir Jesús, esas profecías en esos momentos se estaban cumpliendo. Desde el anuncio a la serpiente en el Edén: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Génesis 3:15. Satanás sabía que no tenía dominio absoluto sobre el mundo. Se vio en los hombres la obra de un poder que resistió su dominio. Con intenso interés observó los sacrificios ofrecidos por Adán y Eva y sus hijos. Eso con intenso interés observaba Satanás. En estas ceremonias percibió un símbolo de comunión entre la tierra y el cielo. Se dispuso a interceptar esta comunión. Representaba mal a Dios y malinterpretaba los ritos que apuntaban al Salvador. Los hombres fueron inducidos a temer a Dios como a uno que se complace en la destrucción. Los sacrificios que debían haber revelado su amor fueron ofrecidos solo para apaciguar su ira. Satanás excitó las malas pasiones de los hombres para imponer su dominio sobre ellos. Cuando se dio la palabra escrita de Dios, Satanás estudió las profecías del advenimiento del Salvador de generación en generación. Trabajó para cegar a la gente a estas profecías para que pudieran rechazar a Cristo en su venida. Observaban los sacrificios y llevó la idea a ellos de que esos sacrificios era porque Dios le encantaba la destrucción y cegó el propósito del sacrificio, que era mostrar, era una profecía, que ese sacrificio representaba el amor de Dios que iba a dar a su Hijo al mundo para que muriera en el lugar de nosotros los pecadores. Pero él cegó
ese entendimiento en ellos, y también después que se dio la palabra escrita, cegó la profecía para que la gente no las entendiera, de tal manera que cuando Cristo Jesús vino, entonces lo rechazaron. El nacimiento de Jesús, Satanás sabía que uno había venido con una comisión divina para disputar su dominio. Tembló ante el mensaje del ángel que atestiguaba la autoridad del rey recién nacido. Satanás conocía bien la posición que Cristo había ocupado en el cielo como el amado del Padre. Que el Hijo de Dios viniera a esta tierra en forma de hombre lo llenó de asombro y de aprensión. No podía comprender el misterio de este gran sacrificio. Su alma egoísta no podía comprender tanto amor por la raza engañada. La gloria y la paz del cielo, el gozo de la comunión con Dios, fueron vagamente comprendidos por los hombres, pero eran bien conocidos por Lucifer. El querubín protector, como había perdido el cielo, estaba decidido a vengarse, haciendo que otros compartiesen su caída. Esto lo haría haciéndolos subestimar las cosas celestiales y poner el corazón en las cosas de la tierra. Así que él sabía más que aquellos para quienes habían sido escritas estas profecías. Y así el movimiento general de hoy en día, la Babilonia moderna, saben más las profecías que muchos que profesan ser guiados por la Biblia. No sin obstáculos, el comandante de los cielos ganó las almas de los hombres para su reino. Desde que era un niño en Belén, fue asaltado continuamente por el maligno. La imagen de Dios se manifestó en Cristo, y en los concilios de Satanás se determinó que él debía ser vencido. Ningún ser humano había venido al mundo y escapado al poder del engañador. Las fuerzas de la Confederación del Mal se pusieron sobre su pista para entrar en guerra contra él y, si era posible, prevalecer sobre él. Eso está en El deseado de todas las gentes, página 89-90. Satanás es un estudiante diligente de la Biblia. Sabe que le queda poco tiempo y busca en todo momento contrarrestar la obra del Señor en esta tierra. Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 15. Como es un estudiante diligente de la Biblia, como está observando para ver cómo puede interceptar la comunión entre Dios y el pecador arrepentido, entonces él ha aprendido los secretos, que son las profecías para este tiempo final. Él se las sabe más que cualquiera de los que profesamos seguir la Biblia. Ezequiel 28, 4 y 5. Con tu sabiduría y con tu inteligencia te has enriquecido y has metido oro y plata en tus tesoros. Con tu gran sabiduría y con tu comercio has aumentado tus riquezas, y tu corazón se ha enaltecido por tus riquezas con la sabiduría de los secretos. Con la gracia de Dios se ha enriquecido y ha hecho que metido oro y plata en sus tesoros. Con su gran sabiduría y con su comercio de las cosas secretas ha aumentado sus riquezas, y su corazón se ha enaltecido por tus riquezas. Entonces, con tu comercio, también tráfico, participio femenino pasivo de H 7402, pero viene de H 7404, dice comercio, vendedor ambulante, mercancías, tráfico. Tenemos una nota aquí del autor del estudio y dice: Ezequiel 26, 27 y 28 están unidos
porque son todos un mensaje para Tiro, y Tiro representa la Babilonia moderna. Aunque Ezequiel 28 es un mensaje para el príncipe de Tiro, Ezequiel 27 menciona 7 veces la palabra mercancía. Menciona la palabra comerciante 5 veces. Menciona la palabra comerciante 10 veces. Entonces, en total, alguna forma de mercancía se menciona 22 veces en Ezequiel 27. En el contexto de estos capítulos, las mercancías y los comerciantes juegan un papel significativo. Esto también está conectado con Apocalipsis 18. Apocalipsis 18 está conectado con la palabra comercio, tráfico. Y vamos a leerlo lo más rápido que podamos. Dice: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con gran voz, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Retribuidla como ella os ha retribuido, y doblad para ella el doble conforme a sus obras. En la copa que ella ha llenado, llenadle el doble. Cuanto se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y dolor, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, ni veré llanto. Por tanto, sus plagas vendrán en un día: muerte, llanto y hambre, y ella será completamente quemada con fuego, porque fuerte es el Señor Dios que la juzga. Y los reyes de la tierra, que han fornicado y vivido en deleites con ella, lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio, poniéndose a lo lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, de la poderosa ciudad, porque en una hora ha venido tu juicio. Ay, ay, 2 veces. Y nosotros, en este movimiento, estudiantes de la profecía, sabemos que cuando algo se dobla en la Biblia o es repetido en la Biblia 2 veces, es símbolo del clamor de medianoche. Entonces dice, esto se aplica al clamor de medianoche. Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, de la poderosa ciudad, porque en una hora ha venido su juicio, y los mercaderes de la tierra llorarán y harán duelo por ella, porque nadie compra más sus mercaderías. Las mercancías de oro, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, y toda tu madera, y todos los utensilios de marfil, y todos los utensilios de madera preciosa, y de bronce, y hierro, y mármol, y la canela, los olores, los ungüentos e incienso, el vino, el aceite, la flor de harina, el trigo, las bestias, las ovejas, los caballos, los carros, los esclavos y las almas. Habla también de esclavos. Y las almas y los frutos que tu alma codiciaba se apartaron de ti, y todas las cosas que eran delicadas y buenas se apartaron de ti, y no las hallarás más. Los mercaderes de estas cosas que se enriquecieron con ellas se alejarán por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, púrpura, escarlata, y estaba adornada con oro, piedras preciosas y perlas, porque en una hora
se desvanecieron tantas riquezas, y todo capitán de navío y toda la compañía de navíos y marineros y todos los que traficaban en el mar se pararon lejos y dieron voces cuando vieron el humo de su incendio, diciendo: ¿qué ciudad es semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y daban voces llorando y lamentándose, diciendo: ¡ay, ay! De la gran ciudad en la cual se enriquecieron todos los que tenían naves en el mar a causa de sus riquezas, porque en una hora es desolada. Alégrese por ella cielo y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios te ha vengado de ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra semejante a una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo, la arrojó al mar es lo mismo que al Éufrates, diciendo: así con violencia será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas y de músicos y de flautistas y de trompetas no se oirá más en ti, y ningún artífice, sea cual fuere su oficio, se hallará más en ti, y sonido de piedra de molino no se oirá más en ti, y luz de lámpara no alumbrará más en ti, y voz de novio y de novia no se oirá más en ti, porque tus mercaderías eran los grandes de la tierra, porque por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todas las cosas que han sido muertas en la tierra. Entonces, el libro de la educación, una cita aquí, página 190, dice: la Biblia es su propia expositora. Hacemos un break ahí para recordar que la Biblia es su propia expositora. Ella se interpreta a sí misma. La escritura debe compararse con la escritura. El estudiante debe aprender a ver la palabra como un todo y a ver la relación de sus partes. Pero antes de continuar, quiero decir que cuál era el comercio de ellas, y lo vamos a ver a medida que sigamos desarrollando este estudio, que ellas comerciaban con la gracia de Dios, torciendo los secretos, torciendo las profecías, torciendo los mensajes para enriquecerse ellas mismas. Y vamos a verlo aquí, pero primero vamos a terminar de este break que hicimos acá para hablar sobre que la Biblia es su propio expositor, se interpreta a sí misma. Dice una nota: si vamos a ver la palabra como un todo, o sea, la Biblia como un todo, y ver la relación de sus partes, entonces deberíamos ver la relación entre Ezequiel 27-28 y Apocalipsis 18. Ezequiel 27 y 28 habla de sus mercaderías que comerciaban, se habían enriquecido con su tráfico. Y Apocalipsis 18 dice que se pararon lejos y decían: ay, ay de la gran ciudad, porque quién como ella, que comerciaban con ella, con lino fino, con especias, con oro, con etcétera, etcétera. Entonces, Ezequiel 27 y 28 y Apocalipsis 18 se relacionan. Por eso vemos la Biblia, cuando todos sus pasajes se relacionan uno con otro, es ver la Biblia como un todo. Los mercaderes en estos capítulos son uno y el mismo. Las mercancías de estos capítulos son las mismas. Ezequiel 27, 8, 9, 27, 28 y 29 habla de marineros, calateros, pilotos y hombres de guerra. Apocalipsis 18 habla de capitanes, compañías de barcos y marineros. Y es evidente que todas estas ocupaciones tienen algo que ver con la venta de mercancías. Pues Apocalipsis 18:11 dice: y los mercaderes de la tierra llorarán y harán duelo por ella, porque nadie compra sus mercancías, y los mercaderes y los comerciantes que comercian por mar están
por lo menos estrechamente relacionados, si no son los mismos. Si no son los mismos, están por lo menos estrechamente relacionados. Tanto en Ezequiel 27 como en Apocalipsis 18, estos mercaderes y los marineros y los que comercian por mar echan polvo sobre sus cabezas y claman y lloran y gimen por Babilonia, aunque los marineros, etcétera, en Ezequiel 27 se lamentan por Tiro. Tiro es evidentemente una representación de la Babilonia moderna debido al testimonio de Ezequiel 28:2. Entonces se lamentaban por Tiro, que estaba cayendo, y aquí en Apocalipsis 18 se lamentan por Babilonia, con la que comerciaban. Entonces, Tiro es una representación de Babilonia. Entre las naciones que se enumeran en Apocalipsis 18, 12 y 13, los esclavos y las almas de hombres son los últimos mencionados. El versículo 14 nos dice que toda esta mercancía ya no se encontrará cuando la Babilonia moderna sea destruida. Esos versículos en el libro de Apocalipsis capítulo 18 complementan Ezequiel 28:4. Entonces habla de los esclavos. Es decir, para estos últimos tiempos también, antes de que la Babilonia moderna caiga, ellos también van a negociar, a tener esclavos. Ezequiel 28, 4 y 5. Con tu sabiduría y con tu inteligencia te has enriquecido y has metido oro y plata en tus tesoros. Y con tu gran sabiduría y con tu comercio has aumentado tus riquezas y tu corazón se ha enaltecido por tus riquezas. Tiene una pregunta aquí. Y la pregunta aquí es, ¿cómo ha obtenido su riqueza la Babilonia moderna? Es la pregunta. Pero antes de responder la pregunta, dice que echemos un vistazo al antiguo Israel. Y vamos a leer el capítulo de Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versos del 13 al 16. Y estaba próxima la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas sentados, y cuando hubo hecho un azote con cordeles, los echó a todos del templo, y a las ovejas y a los bueyes, y derramó el dinero de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad estas cosas de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de ladrones, un mercado. Entonces estaban, ¿dónde? Comerciando allí en el templo. ¿Y con qué estaban comerciando? Con los sacrificios, con los dones de la gracia de Dios. Con eso es que ellas comercian y hacen sus tesoros y sus riquezas. Y dice acá, y estaba próxima la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y habiendo hecho un látigo, vuelve a repetir esto, bueno, los echó de allí a los que comerciaban. Tenemos aquí una cita que está en, creo que es El conflicto de los siglos, es una cita bien grande, y dice así: estas fueron las palabras que pronunció en la primera purificación del templo y en la segunda purificación del templo, poco antes de su crucifixión, les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esta fue una declaración de condena muy decidida, porque vio en ella la deshonra de Dios y la opresión del pueblo. Escuchó
el mugido de los bueyes, el balido de las ovejas y el altercado entre los que compraban y vendían. En los atrios de Dios, incluso los sacerdotes y gobernantes estaban involucrados en el comercio. Así que los líderes de la iglesia y de otras iglesias están involucrados en el comercio, comerciando los dones de la gracia de Dios. Los tuercen y comercian para enriquecerse. Cuando los ojos de Cristo recorrieron esa escena, su aparición atrajo la atención de la multitud y de repente todas las voces se silenciaron y todos los ojos se fijaron en Cristo. Una vez que él llamó su atención, no pudieron apartar los ojos de su rostro, porque había algo en su semblante que los asombró y aterrorizó. ¿Quién era él? Un mullido, un humilde Galileo, hijo de un carpintero que había trabajado en su oficio con su padre, pero mientras lo miraban, se sintieron como si estuvieran siendo procesados ante el tribunal. ¿Qué fue lo que vio al contemplar el atrio del templo convertido en un lugar de comercialización? Estaban vendiendo bueyes, ovejas, palomas y aquellos que ofrecieran un sacrificio a Dios por sus pecados. Había muchos pobres entre la multitud y se les había enseñado que para que sus pecados fueran perdonados, debían tener una ofrenda y un sacrificio para presentar a Dios. Cristo vio a los pobres y a los afligidos en angustia y desaliento porque no tenían lo suficiente para comprar ni siquiera una paloma para ofrenda. Los ciegos, los cojos, los sordos, los afligidos estaban sufriendo y una angustia porque ansiaban presentar una ofrenda por sus pecados, pero los precios eran tan exorbitantes que no podían alcanzar. Parecía que no había ninguna posibilidad de que se les perdonara sus pecados. Sabían que eran pecadores y necesitaban una ofrenda, pero ¿cómo podrían obtenerla? El ojo profético de Cristo miró el futuro, miró no solo los años, sino las edades y los siglos, vio la caída de Jerusalén y la destrucción del mundo, vio cómo los sacerdotes, los gobernantes y los hombres de alta posición alejarían a los necesitados de su derecho e incluso prohibirían que se predicara el evangelio a los pobres. En los atrios del templo estaban los sacerdotes vestidos con sus vestiduras del templo para exhibición y para marcar su posición como sacerdotes de Dios. Las vestiduras de Cristo estaban manchadas por el viaje. Tenía la apariencia de un joven Galileo y, sin embargo, cuando tomó el flagelo de las cuerdas pequeñas y se paró en los escalones del templo, nadie pudo resistir la autoridad con la que habló. Cuando dijo, quitad estas cosas de aquí, y volcó las mesas de los cambistas, y echó fuera las ovejas y los bueyes. El pueblo lo miró como hechizado, porque la divinidad brilló a través de la humanidad. Tal dignidad, tal autoridad resplandecía en el semblante de Cristo, que estaban convencidos de que estaban revestidos del poder del cielo. Se les había enseñado a tener un gran respeto por los profetas y el poder desplegado por Cristo convenció a muchos que no habían cerrado sus corazones a la convicción de que Él era un enviado de Dios. Algunos decían, es el Mesías, y a aquellos a quienes se les revelaban estaban convencidos de que era el Maestro enviado de Dios, pero aquellos que sofocaron la voz de la conciencia, que deseaban las riquezas y estaban decididos a tenerlas, sin importar de qué manera se las hubiera de obtener, sino lo importante comerciar y enriquecerse, le cerraron la puerta del corazón. Los cambistas que estaban allí con el propósito de cambiar el dinero romano por el dinero que se iba a usar en el templo, se disgustaron con su acción. Su mercadería era despojo al pueblo y habían hecho de la casa de Dios
una cueva de ladrones y despojado al pueblo de Dios. Estos hombres vieron en Cristo a un mensajero de venganza y huyendo del templo como si una banda de soldados armados los persiguiera. Los sacerdotes y los gobernantes también huyeron despavoridos y los traficantes de mercancías, mientras huían, se encontraron con otros en su camino al templo, pero les dijeron que regresaran. Dijeron que un hombre que tenía autoridad había echado fuera a los bueyes y a las ovejas y los había expulsado del templo. Esto lo encontramos en la Review and Herald, 27 de agosto de 1895. Entonces vemos aquí como la palabra mercaderías de Ezequiel y la palabra secretos de Ezequiel de Daniel tiene que ver con estos que compran y venden y comercian con la gracia de Dios, con los dones de Dios, y encima ponían todo a unos altos precios que el pueblo no podía alcanzar a comprar sus ofrendas para llevarlas para alcanzar el perdón de sus pecados. Y eso tiene que ver con lo que dice Apocalipsis, los secretos de la profecía que dice Apocalipsis, no podrán comprar ni vender. El pueblo de Dios no podrá comprar ni vender, porque los poderosos están comerciando con la gracia de Dios, están llenándose sus riquezas hasta que la Babilonia moderna caiga. Por tercera vez fue llevado el juicio y ahora aquí hay otra cita. Por tercera vez fue llevado a juicio y ahora ante el más alto tribunal eclesiástico del reino. Aquí no se mostraría ningún favor a la herejía. Aquí por fin Roma triunfaría y la obra del reformador se detendría. Así pensaban los papistas. Si pudieran lograr su propósito, Wycliffe se vería obligado a abjurar de sus doctrinas o dejaría la corte solo por las llamas. Esta cita va a hablar del reformador Wycliffe, pero Wycliffe no se retractó. Él no disimularía. Sin miedo mantuvo sus enseñanzas y repelió las acusaciones de sus perseguidores, perdiéndose de vista a sí mismo, a su posición, a la ocasión, convocó a sus oyentes ante el tribunal divino y pesó sus ofensas y engaños en la balanza de la verdad eterna. El poder del Espíritu Santo se sintió en la sala del consejo. Un hechizo de Dios estaba sobre los oyentes. Parecían no tener poder para salir del lugar. Como flechas de la aljaba del Señor, las palabras del reformador traspasaron sus corazones. El cargo de herejía que habían presentado contra él, con poder convincente, lo devolvió a ellos mismos. ¿Por qué?, preguntó. ¿Se atrevieron a difundir sus errores? Por el bien de la ganancia, para hacer mercadería de la gracia de Dios. Ellos los que acusaban a Wycliffe, se habían atrevido a esparcir sus errores, todo por el bien de la mercadería, de la ganancia, de la mercadería de la gracia de Dios. Y eso está en el conflicto de los siglos, páginas 96 y 97. Y tenemos otra aquí en la página 119 del conflicto de los siglos que dice: la iglesia romana había hecho mercadería de la gracia de Dios. Las mesas de los cambistas, Mateo 21:12, estaban colocadas junto a sus altares y el aire resonaba con los gritos de compradores y vendedores bajo el pretexto de recaudar fondos para la erección en la iglesia de San Pedro en Roma. Las indulgencias por los pecados fueron ofrecidas públicamente a la venta por la autoridad del Papa. O sea, si tú pecas, pero pagas por tu pecado es perdonado. Eso eran las indulgencias. Entonces estaban comerciando
con la gracia de Dios, como lo dije al principio. Con eso se enriquecieron y con eso era su comercio, sus mercaderías. Las indulgencias por los pecados fueron ofrecidas públicamente a la venta por la autoridad del Papa. Por el precio del crimen se iba a construir un templo para la adoración de Dios. La piedra angular colocada con el pago de la iniquidad, pero los mismos medios adoptados para el engrandecimiento de Roma provocaron el golpe más mortal a su poder y grandeza. Fue esto lo que despertó a los más decididos y exitosos de los enemigos del papado y condujo a la batalla que sacudió el trono papal y empujó la triple corona sobre la cabeza del pontífice. Conflicto de los siglos, página 119. En segunda de Pedro 1:3 dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías abominables y aún negarán al Señor que los rescató y acarrearán sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus caminos perniciosos, por causa de los cuales se blasfemará el camino de la verdad, y con avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, cuyo juicio ya de largo tiempo no se demora y su condenación no se duerme. Entre los conversos en Samaria estaba un tal Simón, quien por el poder de Satanás a través de los hechiceros había ganado gran fama entre la gente, a quien todos prestaban atención, desde el menor hasta el mayor, diciendo: este hombre es el gran poder de Dios. Y tenían en él consideración, porque desde hacía mucho tiempo los había hechizado con sus hechicerías, pero cuando vio un mayor poder manifestado por los apóstoles en la curación de los enfermos y en la conversión de las almas a la verdad, pensó que uniéndose a los creyentes en Cristo podría hacer maravillas iguales a las realizadas por los apóstoles. Esperaba así aumentar en gran medida su fama y riqueza, porque hizo mercadería de sus hechicerías y artes satánicas, pretendiendo compartir sus secretos con otros. Eso está en el Espíritu de Profecía, volumen 3, página 302. Hacer mercadería con los dones de la gracia de Dios. La religión de los que crucificaron a Cristo era un pretexto. Las supuestas vestiduras sagradas de los sacerdotes cubrían corazones que estaban llenos de corrupción, malignidad y crimen. Interpretaron la ganancia como piedad. Los sacerdotes fueron designados no por Dios, sino por un gobierno inicuo. El cargo de sacerdote se compraba y vendía como bienes de mercadería, comerciando con la gracia de Dios. Así fue como Caifás obtuvo el cargo. No era un sacerdote según el orden de Melquisedec. Por designación de Dios fue comprado y vendido para hacer la maldad. Nunca supo lo que era ser obediente a Dios. Tenía la forma de piedad y esto le dio poder para oprimir. Eso está en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, volumen 5, página 1105. Entonces vemos aquí cómo comerciaban con los dones de la gracia de Dios y eso continúa siendo ahorita. Y vi que como Jesús había salido del lugar santo del santuario celestial y había entrado detrás del segundo velo, las iglesias quedaron como los judíos y se habían ido llenando de toda ave inmunda y aborrecible. Vi gran iniquidad y vileza en las iglesias. Sin embargo, profesan ser cristianos. Su profesión, sus oraciones y sus exhortaciones son una abominación a los ojos de Dios. Dijo el ángel: Dios no se complace en sus asambleas. El egoísmo, el fraude, el engaño son practicados por ellos sin reproche de conciencia
y sobre todos estos malos rasgos echan el manto de la religión, se cubren con la religión. Se me mostró el orgullo de las iglesias nominales. Dios no estaba en sus pensamientos, pero sus pensamientos carnales habitan en sí mismos, decoran sus pobres cuerpos mortales y luego se miran a sí mismos con satisfacción y placer. Jesús y los ángeles los miraron con ira. Dijo el ángel, sus pecados y su orgullo han llegado hasta el cielo y su porción está preparada. La justicia y el juicio han dormido mucho, pero pronto despertarán. Mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Las terribles amenazas del tercer ángel se van a realizar, y ellos beberán la ira de Dios. Una hueste innumerable de ángeles malignos se está extendiendo por toda la tierra. Las iglesias y los cuerpos religiosos están llenos de ellos y miran a los cuerpos religiosos con júbilo porque el manto de la religión cubre los mayores crímenes e iniquidades. Todo el cielo contempla con indignación a los seres humanos, obra de Dios, reducidos a los más bajos abismos de degradación y colocados al mismo nivel que la creación bruta por sus semejantes. Y los seguidores profesos de ese amado Salvador, cuya compasión fue siempre conmovida cuando fue testigo del dolor humano, se involucran de todo corazón en este enorme y doloroso pecado y tratan con esclavos y almas de hombres. Tratan con esclavos y almas de hombres. Los ángeles lo han grabado todo. Está escrito en el libro. Las lágrimas de los piadosos esclavos y esclavas, de los padres y madres, e hijos, hermanos y hermanas, están todas embotelladas en el cielo. La agonía humana se lleva de un lugar a otro. Se compra y se vende. Dios reprimirá su ira por un poco más. Su ira arde contra esta nación. ¿De cuál nación está hablando? De los Estados Unidos aquí. Y especialmente contra los cuerpos religiosos que han sancionado y se han dedicado a esta terrible mercancía. Tal injusticia, tal opresión, tal sufrimiento. Muchos profesos seguidores del manso y humilde Jesús pueden presenciar con indiferencia despiadada, y muchos de ellos pueden infligir con odiosa satisfacción toda esta agonía indescriptible, y sin embargo se atreven para adorar a Dios. Sin embargo, se atreven a adorar a Dios. Es una burla solemne. Y Satanás se regocija por ello. Y reprocha a Jesús y a sus ángeles por cualquier inconsistencia, diciendo con infernal triunfo: así son los seguidores de Cristo. Esto está en Dones Espirituales, volumen 1, página 191. La obediencia consciente a la palabra de Dios será tratada como rebelión. Cegados por Satanás, el Padre ejercerá dureza y severidad con el Hijo creyente. El amo o la señora oprimirá al siervo que guarda los mandamientos. El afecto será enajenado. Los niños serán desheredados y expulsados de sus hogares. Las palabras de Pablo se cumplirán literalmente. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Como los defensores de la verdad se niegan a honrar el domingo sabático, sábado, o el sábado domingo, o la ley, o el día domingo, algunos de ellos serán encarcelados, algunos serán exiliados, algunos serán tratados como esclavos. Así que para este tiempo último y final habrá gente tratada como esclavos. A la sabiduría humana todo esto le parece ahora imposible, pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retirará de los hombres
y estará bajo el control de Satanás, quien odia los preceptos divinos. Habrá acontecimientos extraños. El corazón puede ser muy cruel cuando se elimina el amor de Dios, cuando se elimina el temor y el amor de Dios. Conflicto de los siglos, página 665. Faltan 2 citas y cerramos. Dice, el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y del espíritu de profecía. Estos no deben ser retorcidos y cambiados para que signifiquen lo que el hombre quiera que signifiquen, para llevar a cabo las ideas y sentimientos del hombre, para llevar adelante los esquemas del hombre y a toda costa. Muchos seguirán sus perversos caminos, por causa de los cuales se blasfemará el camino de la verdad, y por avaricia, por comercio, por enriquecerse, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Segunda de Pedro 2:2. Debemos permanecer como soldados vigilantes, protegiéndonos contra la entrada de un principio erróneo. Publicaciones de los Manuscritos, volumen 2, 189. La última cita para cerrar. Todo el mundo pagano se levantará en juicio contra aquellos a quienes el cielo ha favorecido más, pero que se han puesto del lado de Satanás y han trabajado en sus filas para, vuelvo a repetirse, todo el mundo pagano se levantará en juicio contra aquellos a quienes el cielo ha favorecido más, pero se han puesto del lado de Satanás y han trabajado en sus filas para llevar sus narcóticos que destruyen el alma a tierras extranjeras, para contaminar y destruir a los paganos, naciones, y destruir a las naciones, a los paganos, naciones, con sus drogas, contaminadoras y destructoras de la salud, con sus drogas contaminadoras y destructoras de la salud. Hay un pinchazo que son drogas contaminadoras de la salud obligatorio en todo el mundo, con sus drogas contaminadoras de la salud, en aras de los ingresos, en aras de comercio de dinero. Una nación, los Estados Unidos, que profesaba ser cristiana, ha forzado su tráfico sobre las naciones paganas a punta de espada y así las ha obligado a aceptar su mercancía, que al usarla degradaría a la gente por debajo del nivel de la creación bruta. Eso está en manuscritos, publicaciones de los manuscritos, volumen 3, 341. Entonces, sus drogas, venenos que degradan la salud, pero con ellas se están comerciando, con ellas se están enriqueciendo. Está profetizado ahí, son los secretos, no hay secretos que se puedan ocultar de los estudiantes de la profecía representados por Daniel, pero el movimiento general también ha estudiado los secretos para comerciar con esos dones, para enriquecerse. Si les gustó el video, por favor, dele clic y por favor, publíquelo, espárzalo. Que el Señor los bendiga. Acompáñenme en una palabra de oración. Señor, muchas gracias porque hemos terminado con esta segunda parte de la serie Los juicios de Dios sobre Tiro. Quédate con nosotros, líbranos de este comercio infame de tus dones, líbranos de estos venenos, de las drogas que están siendo esparcidas por todo el mundo. Da tu Santo Espíritu también a los que van a ver este video. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.